Descubre 5 estrategias increíbles para transformar tu mente y dejar de sobrepensar revelado. Valentina, a sus 22 años, se sentía atrapada en la penumbra de su propio hogar. Las paredes de su pequeña casa en el pueblo hablaban, recordándole cada día las expectativas que cargaba sobre sus hombros. Sus abuelos, orgullosos de su sacrificio, y sus padres, que incluso desvelaban las noches para asegurar un futuro mejor, creaban una atmósfera que la envolvía de amor, pero también de una presión inquebrantable. Cada éxito de sus compañeros resonaba en su mente como un eco desolador. ¿Seré suficiente? Las calles empedradas que la llevaban a la universidad parecían observarla con atención, como testigos de su constante lucha interna. Valentina poseía una mente brillante llena de sueños, pero, a menudo, esos sueños se transformaban en un laberinto de autocrítica. El aula, un espacio que debería ser de aprendizaje, a menudo se convertía en un terreno hostil donde sentía que debía competir para validar su existencia. La ansiedad la acechaba, un monstruo que crecía en la oscuridad de sus pensamientos, atormentándola con la posibilidad de un fracaso que no era solo suyo, sino de toda su familia. La moderada luz del aula se convirtió en un refugio cuando su profesora de psicología, una mujer de gran sabiduría y sensibilidad, comenzó a ver en ella una chispa que merecía ser avivada. Con una voz empática, le enseñó 5 estrategias para liberar su mente: meditación, ejercicios de respiración, establecimiento de metas concretas, afirmaciones y, crucialmente, el arte de vivir el presente. Pero con cada consejo, Valentina sentía que el miedo la envolvía en un abrazo gélido. ¿Qué dirá mi familia si fallo? Se cuestionaba con angustia. A medida que pasaban los días, el conflicto interno se intensificaba. Su corazón palpitaba al pensar en la oportunidad de presentar su trabajo en un panel académico, pero la idea de ser juzgada la llenaba de pánico. Tenía un proyecto que, sin duda, reflejaba su esfuerzo y pasión, un rincón de su alma, pero ¿vale la pena arriesgarse a ser vista? ¿Y si no les gusta? ¿Y si decepciono a mis padres? Estos pensamientos la atormentaban, creando un torbellino en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La semana de la presentación llegó como un monstruo voraz. Valentina se encontraba al borde del abismo, respirando de manera irregular mientras cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. El día se dibujaba en su mente como un escenario cruel, temiendo que cada mirada sobre ella sería un juicio. En ese momento, sintió que sus esperanzas pendían de un hilo. Con el estómago hecho un nudo y las manos frías, avanzó hacia el estrado. Cada paso le parecía un conflicto entre su deseo de brillar y el peso de la lealtad hacia su familia. La sala se llenó con el murmullo de los asistentes. Valentina cerró los ojos, hizo un esfuerzo por respirar hondo. En un instante, se hizo consciente de su voz, que debía ser escuchada, aunque las dudas acechaban con fuerza. ¿Qué pensarán de mí? ¿Estarán orgullosos o decepcionados? Cada palabra pronunciada era un salto al vacío, una confrontación con sus temores más profundos. La angustia creció como una sombra oscura, mientras la presentación alcanzaba su clímax. Aquel eco de sus pensamientos la amenazaba, pero el camino estaba trazado, y el futuro seguía esperándola, aunque en ese preciso instante, lo único que quería era desvanecerse en la multitud. El murmullo en la sala comenzó a desvanecerse mientras Valentina se forzaba a mirar a su alrededor. Cada rostro en la multitud se convirtió en una extensión de su mente inquieta, algunos amigos, algunos extraños, pero todos eran un reflejo de sus miedos. La expectativa la invadía, como si todo lo que había trabajado hasta ese momento dependiera del juicio de aquellos asistentes. La angustia, que había permanecido oculta, ahora se manifestaba en sudoraciones y temblores involuntarios. Decidida a no dejarse vencer, se acordó de las estrategias que su profesora le había compartido. Una oleada de determinación comenzó a asomarse en su pecho. Valentina se concentró en la respiración, llenando su cuerpo de aire renovador. Mientras exhalaba, se despojó de las dudas, como si pudiera liberar cada inseguridad en un solo aliento. A pesar de que el eco de sus pensamientos le decía que no era suficiente, había algo en su interior que resonaba con fuerza. Este momento es tuyo. Al abrir los ojos,
Sintió que la luz del proyector iluminaba su rostro con una claridad inesperada. Las imágenes que había preparado comenzaron a surgir, cada una acariciando la esencia de su trabajo. Y aunque la voz de su mente seguía atormentándola con la pregunta del fracaso, la necesidad de compartir su visión se hizo más fuerte. Las ideas cobraban vida, y Valentina comenzó a hablar sobre su proyecto con pasión. El sonido de su voz era un torrente que desbordaba sus temores. Habló de sus ingredientes secretos de crecimiento personal, de lo que había aprendido a través de la meditación y el establecimiento de metas. Su discurso dejó de ser una mera exposición, se convirtió en una conexión viva con aquellos que la escuchaban. Cada palabra pronunciada era un pequeño triunfo sobre sus miedos, un paso adelante hacia el descubrimiento de su propia valía. Sin embargo, mientras avanzaba, una sombra se cernía sobre su mente, el miedo al juicio. Acostumbrada a recibir comentarios, relevantes o no, su voz se tambaleaba ante la idea de ser evaluada. Pero en lugar de congelarse, decidió transformar esa ansiedad en energía. Valentina se visualizó como una figura de autoridad en su campo, no solo participando, sino liderando. Cuando terminó su presentación, el silencio se rompió con un aplauso que retumbó en sus oídos como un canto de insurgencia. No era el estruendo de la multitud lo que la impulsó, sino el profundo alivio que sentía en su pecho. Había enfrentado sus mayores temores y había salido airosa. La sensación de haber sido escuchada comenzó a calar en ella como una nueva luz. No obstante, a pesar del aplauso, un persistente eco amenazaba con empañar su victoria. ¿Y si esto solo fue un golpe de suerte? Esa inseguridad se convirtió en su nuevo desafío. Valentina debía hacer frente no solo a su miedo al juicio externo, sino también al autocuestionamiento que la había mantenido en la sombra por tanto tiempo. Lo que necesitaba era descubrir su capacidad de crecer, no solo tras un aplauso momentáneo. Mientras comenzaba a retirarse del estrado, una idea emergió con claridad: quería ser más que una estudiante graduada, deseaba posicionarse como una autoridad en su campo, impactar a otros como su profesora hizo con ella. Sintió que debía dar un paso más profundo hacia su desarrollo personal, algo que la llevara a investigar, a leer, a compartir su viaje. La búsqueda por la autoconfianza y el deseo de validar su voz la llevaron a darse cuenta de que el camino apenas comenzaba. Mientras sus pasos la llevaban fuera del aula, el eco de su última pregunta resonó fuertemente: ¿cuál será el siguiente proyecto que me retará a crecer aún más? Esa pregunta se asomaba como un nuevo horizonte al que Valentina quería dirigirse, completamente dispuesta a explorar cada respuesta. El futuro prometía ser un viaje agitado y lleno de descubrimientos. La próxima decisión a tomar se dibujaba ante ella como una bifurcación en el camino. La única pregunta era: ¿se atrevería a elegir el sendero que podía llevarla a un destino inesperado? Valentina dejó el aula con los ecos de su discurso aún vibrando en su mente. Aún sintiendo el alivio, se dio cuenta de que el verdadero reto comenzaba ahora. Las palabras que había compartido eran solo el primer paso, necesitaba más que eso. La determinación la impulsaba a explorar nuevas estrategias, a profundizar en su autoconocimiento y a permitir que su voz resonara con más fuerza. Su primera intención fue revisar los apuntes de su presentación, pero pronto se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba era una inmersión más profunda en el conocimiento. Se sentó en una esquina tranquila de una cafetería y comenzó a investigar sobre técnicas de desarrollo personal. Su mente se llenó de nuevas ideas mientras leía y tomaba notas. Se sintió atraída por los conceptos de visualización y afirmaciones. Una combinación poderosa que prometía transformar no solo su pensamiento, sino su realidad. Con cada artículo leído, Valentina se adentraba en la comprensión de que el crecimiento personal era un viaje, no un destino. Se dio cuenta de que, para abandonar la trampa del sobrepensar, debía ser consciente de sus pensamientos y aprender a redirigirlos. Esa capacidad de autogestión se convirtió en su enfoque. Se propuso convertir la práctica diaria de afirmaciones en un acto sagrado, una herramienta que la anclara en su propósito. Adoptó la disciplina de dedicar cada mañana a la meditación. Se sentaba en un rincón de su habitación, se cerraba los ojos y comenzaba a respirar. Con cada inhalación, absorbía confianza, con cada exhalación, dejaba ir las dudas. Cada sesión era un espacio donde se permitía ser vulnerable pero también poderosa. Se visualizaba no solo superando sus temores, sino asegurándose de que su voz se escuchara con claridad, impactando a otros con sus ideas. Con el tiempo, se hizo evidente que su crecimiento personal comenzaba a reflejarse en otras áreas. A medida que su propósito se fortalecía, también lo hacían su capacidad de análisis y su deseo de liderar proyectos. Decidió que no podía esperar a que las oportunidades llegaran a ella, debía crearlas.
Se unió a grupos de estudio y comenzó a colaborar en iniciativas que resonaban con su mensaje de bienestar personal. Su participación se volvió un terreno fértil para poner a prueba sus habilidades. Sin embargo, había momentos en los que el viejo eco de no soy suficiente regresaba a amenazar su autoconfianza. Después de una reunión de trabajo en la que su idea fue criticada, la sombra de la inseguridad se hizo más intensa. Se sintió atrapada, como si cada crítica fuera un ladrillo que pesaba sobre sus hombros. La vuelta al sobrepensar era tentadora, pero recordando sus días de meditación, se obligó a reflexionar. Cada crítica es una oportunidad para mejorar, no un fracaso. Decidió desafiarse a sí misma. En vez de hundirse en la ansiedad, usaría esa sensación como combustible. Se propuso aprender una nueva habilidad que complementara sus intereses. Escogió la oratoria, un arte que la aterraba. Se inscribió en clases y se comprometió a compartir sus progresos. Así, en lugar de ser una voz solitaria, se unió a una comunidad de oradores donde el aprendizaje y los desafíos eran compartidos. Mientras trabajaba en su oratoria, Valentina empezó a notar no solo una mejora en su habilidad para hablar, sino también un cambio en su percepción. Las palabras que antes la abrumaban comenzaron a fluir más naturalmente. Esa transformación interna la empoderó de formas que nunca había anticipado. Ya no se veía a sí misma como una estudiante tímida, sino como una futura líder en su campo, lista para hacer oír su voz. Un día, mientras practicaba su nuevo discurso en un mirador al atardecer, sintió la energía del lugar envolviéndola. Entonces, le surgió una intensa pregunta: ¿estoy lista para presentar mis ideas en un foro más grande? Valentina entendía que tenía el poder de decidir su camino, pero esa decisión encerraba en sí misma el desafío de estar completamente expuesta. ¿Y si fracasaba? Y. ¿Si lo que había aprendido no era suficiente? La incertidumbre volvió a acosarla, pero esta vez, con una chispa de emoción. El momento crucial estaba por venir, la oportunidad de compartir su voz en un escenario que podría catapultar su mensaje más allá de lo que había imaginado. La próxima decisión que tomaría marcaría el camino que cambiaría no solo su vida, sino también la de quienes la escucharan. Con el viento suave acariciando su rostro, Valentina se dejó llevar por la atmósfera de ese mirador. Su mente, rebosante de posibilidades, trazaba múltiples escenarios futuros, cada uno más apasionante que el anterior. Sin embargo, había un sentimiento persistente que astillaba su entusiasmo: la inseguridad. Era una sombra que nunca desaparecía del todo. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Ahora era consciente de su propia capacidad para dar la vuelta a la narrativa que la había seguido durante tanto tiempo. El siguiente paso era crucial. Sabía que el trabajo que había hecho durante los últimos meses no podía ser en vano. Se sintió impulsada a profundizar en cada aspecto de su desarrollo. La visualización se había vuelto una práctica esencial para ella, entonces decidió estirarla un poco más. En sus sesiones matutinas de meditación, empezó a imaginar no solo discursos exitosos, sino también el proceso que llevaría hasta ellos: cómo se levantaría cada día, cómo se prepararía, cómo abordaría cada interacción hasta llegar al escenario. Cada detalle se convirtió en una parte de su rutina cognitiva. La oratoria siguió siendo una herramienta fundamental en su crecimiento. Para Valentina, no era solo aprender a hablar, era aprender a transmitir su esencia, a convertirse en un vehículo de su propio mensaje. Comenzó a integrar técnicas de narrativa en sus entrenamientos, descubriendo que contar historias resonaba con la audiencia de una forma que ningún dato frío lograba igualar. A medida que exploraba este nuevo enfoque, sintió que su personalidad comenzaba a florecer, ganando vida entre frases y emociones. Sin embargo, con este despertar de su voz, también emergieron nuevos desafíos. La competencia en sus clases de oratoria intensificaba, y era fácil caer en la trampa de la comparación. En su mente, las voces de sus compañeros se convertían en ecos de duda. ¿Lo que estoy diciendo es lo suficientemente bueno? ¿Podré superar sus niveles? ¿Soy digna de estar aquí? Valentina reconoció que el viejo eco del no soy suficiente nunca la abandonaría del todo, pero sabía que tenía el poder de reducir su volumen. Decidió dar un paso adelante. Se propuso realizar un pequeño evento de oratoria en un café local, donde invitaría a amigos y familiares. Era una forma de exponerse sin la presión de un público desconocido, pero sirviendo también como un campo de entrenamiento. Comenzó a planear con dedicación, seleccionando un tema que la apasionaba profundamente: la importancia del autoconocimiento en la búsqueda del propósito personal. Esta elección no fue casual, representaba su viaje hasta el momento. Durante semanas ensayó, reunió feedback y pulió su presentación. Dentro de ella, un torbellino de emociones se agolpaba.
La realización de este proyecto la confrontaba con sus miedos más arraigados, la crítica, el rechazo y la posibilidad de fracasar. Sin embargo, bajo la superficie de esas inquietudes, plantó la semilla de la resiliencia. Se recordó en cada paso que estaba allí para compartir su verdad y no para complacer. Finalmente, el día del evento llegó. La ansiedad cortante era palpable, pero la energía de su preparación la envolvió como un abrigo cálido. Cada persona que se sentó frente a ella era un reflejo de su progreso. Mientras se destacaba de pie frente a ellos, notó que la voz interior que solía criticarla empezaba a desvanecerse, reemplazada por un sentido de propósito renovado. Este no era solo un discurso, era un testimonio de su crecimiento personal. Esa noche, un torrente de emociones la empujó a responder con franqueza a sus propios temores. Mis palabras son mis herramientas, y hoy estoy lista para usarlas. Mientras la audiencia la aplaudía, Valentina entendió que había dado un paso gigantesco hacia su transformación personal. Pero en su interior, una nueva pregunta candente comenzaba a tomar forma: ¿cómo puedo llevar esta experiencia aún más lejos? La sensación de que otro capítulo la esperaba alimentó su deseo de explorar. No solo sé. Trataba de encontrar su voz, sino de amplificarla, de ser un catalizador del cambio en sí misma y en los demás. Sin embargo, el destino de esa búsqueda seguía en incertidumbre. El próximo paso la llevaría a descubrir una oportunidad aún más grande, o enfrentaría nuevos desafíos que pondrían a prueba su voz. Valentina despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y emoción que la impulsaba a seguir adelante. Se sentó en el borde de su cama, sintiendo cómo la energía del evento aún vibraba en su interior. Las palabras intercambiadas con sus seres queridos, la risa, la conexión, todo resonaba. Sin embargo, también apareció la pregunta inquietante que hervía en su mente: ¿qué haré ahora? Desde el café, había ido asimilando las lecciones del discurso. La euforia de hablar había dejado un eco claro, necesitaba ir más allá de lo que había logrado. En sus momentos de reflexión, empezó a formular un plan que consideraba esencial. Un objetivo: llevar su oratoria a un nivel que impactara no solo a su círculo cercano, sino a un público más amplio. Valentina decidió que ya era tiempo de buscar formas de mentoría. La idea de contar con la guía de alguien más experimentado la llenaba de esperanza. Con determinación, escribió a varios oradores reconocidos que admiraba, pidiendo la posibilidad de recibir su consejo. Este acto requería que se confrontara con la vulnerabilidad, pero comprendió que cada solicitud de apoyo simbolizaba su deseo por crecer. Mientras esperaba respuestas, empezó a investigar talleres y seminarios que podrían complementarse con sus habilidades actuales. Desde técnicas de respiración hasta estudios sobre la psicología del público, quería abarcar cada aspecto que pudiera fortalecer su dominio en el escenario. Ya no era solo sobre ella, era sobre la historia que quería contar y cómo quería que resonara en los demás. Un cambio notable comenzó a gestarse en Valentina. No solo se enfocaba en ser oradora, sino también en convertirse en una mejor comunicadora en su vida diaria. Practicando delante del espejo o grabándose, comenzó a notar sus patrones de comunicación, su lenguaje corporal, incluso cómo su tono podía modificar el mensaje. Las pequeñas correcciones la hacían sentir más confiada y segura. El dilema de la comparación volvió a reemerger. Mientras veía el trabajo de otros, la voz interior que antes la frenaba amenazaba con renacer. No llego a su nivel, pensaba, sintiendo cómo la inseguridad volvía a amenazar con eclipsar su progreso. Sin embargo, en lugar de sucumbir, hizo una lista de sus logros, un recordatorio tangible de su avance. Aquello se convirtió en un ritual diario. Cada vez que se miraba en el espejo, leía en voz alta sus logros, el evento en el café, las respuestas positivas que recibió, la decisión de buscar mentores. Esta transformación de su diálogo interno la acercaba a la realización de que el camino era individual y que cada paso contaba. Una tarde, en medio de sus reflexiones, recibió un correo que la sorprendió. Una de las figuras a las que había escrito respondió, invitándola a participar en un taller privado de oratoria avanzada. El sobresalto de alegría fue inmediato, pero luego la incertidumbre la invadió. ¿Estaré lista? ¿Podré estar a la altura del resto? El eco de lo anterior amenazaba con hacerla titubear. Tomando un profundo respiro, decidió aceptar la invitación. Comprendió que cada nuevo desafío era una oportunidad para aprender y crecer, incluso si eso implicaba confrontar sus miedos. Mientras cerraba la laptop, un nuevo fuego se encendía en su interior. Valentina no solo iba hacia el taller, iba hacia la posibilidad de convertirse en una voz aún más influyente y auténtica. Estaba lista para dar ese salto hacia lo inesperado,
Pero las preguntas seguían pululando en su mente, la crítica que podré recibir será desalentadora o impulsora. ¿Qué si fracaso en medio de expertos? Sin respuestas claras, el eco de su corazón la impulsó a seguir el camino, pues cada nueva incertidumbre lo era a la vez. El taller no sería solo un reto, sería el siguiente estadio en su búsqueda constante. Valentina, ahora más que nunca, sentía que su viaje apenas comenzaba. Sin embargo, la inquietud por cómo sería ese primer día la mantenía despierta por las noches. ¿Lograría enfrentar los nuevos desafíos? ¿Qué el destino tenía guardados para ella? El día del taller llegó, y Valentina se despertó con un nudo en el estómago que la acompañaba desde la noche anterior. Se miró al espejo y sintió que la inseguridad la dominaba. Las palabras de aliento que había repetido ante su reflejo parecían tambalearse. Pero, con determinación renovada, respiró hondo, se vistió con su mejor atuendo y salió de casa. El lugar del taller era un centro de convenciones luminoso y moderno. Al entrar, fue embargada por una mezcla de admiración y nerviosismo al ver a otros participantes, muchos de ellos con currículos impresionantes. La pequeña voz crítica que había logrado silenciar en casa volvió a susurrarle, «No perteneces aquí». Sin embargo, Valentina apretó los dientes. Silenció esa voz al recordar que cada persona en la sala había comenzado algún día en un punto similar, enfrentando sus propios temores. La primera actividad consistía en presentarse ante el grupo y explicar por qué estaban allí. Al llegar su turno, llevó consigo todo lo que había practicado, el tono de su voz, su postura, cada pequeño detalle que había afinado frente al espejo. Pero al hablar, se dio cuenta de que, a pesar de su preparación, su pulso se aceleraba. Los ojos de los demás estaban fijos en ella y un leve temblor la traicionó. Sin embargo, al finalizar su breve introducción, sintió un ligero aplauso y, por primera vez, notó que su voz podía resonar más allá de sus propios temores. Durante el taller, Valentina conoció a su mentora, una reconocida oradora que no solo era famosa por sus habilidades sino también por su pasión por transformar vidas a través del habla. La mentora la abordó con una sonrisa y, en cuestión de minutos, Valentina sintió una conexión genuina. La oradora compartió su propia historia, revelando sus inseguridades y errores en el camino hacia el éxito. Esa vulnerabilidad abrumó a Valentina, pues comprendió que el camino hacia la maestría estaba salpicado de fracasos y aprendizajes. A lo largo de las sesiones, Valentina se dedicó a practicar técnicas que jamás había considerado. Aprendió cómo utilizar su cuerpo, controlar la respiración de manera efectiva y conectar emocionalmente con el público. A medida que absorbía cada lección, la confianza en ella misma se redoblaba. Sentía que desmantelaba sus viejas creencias, la idea de que la perfección era el único camino hacia el reconocimiento. Sin embargo, durante una tarea en grupo, se topó con un participante que parecía querer eclipsar su participación. Este individuo expuso ideas con una elocuencia que la dejó petrificada. Por un momento, sintió que todas sus inseguridades volvían con fuerza. Observó cómo él absorbía la atención del grupo, y en su interior, una lucha creció. ¿Debía dejar que sus miedos la dominaran o debía enfrentar esta nueva situación y demostrar su valor? Reflexionando rápidamente, Valentina eligió la última opción. Cuando llegó su turno, en lugar de dejarse llevar por el pánico, infrautilizó la noche anterior y utilizó como guía la calidez de la conexión emocional. Su voz, aunque todavía temblorosa, reclamó el espacio y capturó la atención del grupo. A medida que los segundos avanzaban, sus temores se desvanecieron. Fue un momento decisivo. No solo conoció las técnicas oratorias, sino también la fuerza de su espíritu. Al finalizar la jornada, Valentina se sentía distinta, más fuerte. Había enfrentado sus miedos y, aunque la competencia era palpable, supo que su camino era único. Mientras regresaba a casa, sus pensamientos danzaban entre la satisfacción y la anticipación de las lecciones que aún quedaban por descubrir, pero una inquietud germinaba en su interior. ¿Podría mantener esta nueva confianza ante el mundo una vez que el taller concluyese? Consciente de esta posibilidad de retroceder, comenzó a preguntarse si podría aplicar todo lo aprendido fuera de ese espacio protegido. Esa incertidumbre la llevó a un nuevo dilema, uno que parecía más crucial que los anteriores. Sin embargo, así como una chispa en la oscuridad, una opción brilló en su mente: podría organizar su propio encuentro, donde no solo aplicaría lo aprendido, sino también invitaría a otros a compartir sus historias. Valentina sintió que el ciclo de su transformación podría estar apenas comenzando. Se acercaba un nuevo desafío y con él, la pregunta que continuarían resonando: ¿tendría la valentía de convertir su vulnerabilidad en su mayor fortaleza?
Valentina despertó en medio de un mar de pensamientos contradictorios. La idea de organizar un encuentro para compartir lo aprendido la mantenía despierta por las noches, pero también la llenaba de ansiedad. ¿Cómo podía pasar de ser una aprendiz insegura a ser la líder de una reunión? Las dudas se arremolinaban en su mente, y su viejo reflejo de autocrítica se hacía presente una vez más. Sin embargo, había una chispa dentro de ella que no podía ignorar. Aprovechando la pauta que había tomado en el taller, se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir. Anotó las ideas que había diseñado para el encuentro. Sería un espacio para que otros expresaran sus inquietudes, un lugar donde la vulnerabilidad fuera la norma y no la excepción. Sin embargo, mientras escribía, cada palabra se sentía gris y desvanecida por la sombra de la duda. ¿Qué aprendería de esto? Se preguntó, mientras una necesidad urgente de probarse a sí misma se manifestaba. Con determinación, se comprometió a enfrentar sus inseguridades esta vez, pero la pregunta sobre cómo ejecutarlo seguía sin respuesta. Un nuevo dilema se presentaba: arriesgarse a fallar en un ambiente que ella misma había creado o renunciar a la oportunidad de superar su miedo. La elección parecía ser una batalla en su interior. A medida que la fecha del encuentro se acercaba, Valentina implementó una estrategia para manejar su ansiedad. Se dedicó a hablar en voz alta las ideas que había escrito, visualizando no solo el espacio, sino también a cada persona que vendría. En sus ensayos, empezó a integrar ejercicios de respiración y relajación para controlar sus nervios. Lo que había comenzado como un susurro en su mente se había convertido en una narrativa que se manifestaba ante sus ojos, donde cada palabra la impulsaba a la acción. La preparación tomó forma con el paso de los días. Había invitado a amigos cercanos, aquellos que conocían su camino y con quienes se sentiría menos intimidada. Durante esas interacciones, Valentina detectó un cambio sutil dentro de ella. Comenzaba a disfrutar de la idea de contar su historia y, al mismo tiempo, escuchar las de los demás. La vulnerabilidad no parecía ser una carga, sino una oportunidad de conexión. En cada conversación, Valentina se descubría a sí misma. Fue identificando sus fortalezas y cómo podría inspirar a otros. Sin embargo, en las noches previas a la reunión, la ansiedad no desaparecía del todo. Uno de los participantes más elocuentes del taller seguía acechando sus pensamientos. La voz en su interior se hizo más fuerte: él podría ser mejor que tú. ¿Qué les dirás? A pesar del eco de la duda, Valentina mantuvo un enfoque activo. Decidió que su experiencia no solo serviría para demostrar su crecimiento personal, sino como un viaje compartido hacia el autodescubrimiento. En un ejercicio de coraje, comenzó a escribir una carta para leer durante el encuentro. En ella, condensó sus miedos, sus aspiraciones y lo que había aprendido en el taller. El verdadero poder está en nuestra historia, y tengo la certeza de que todos tenemos una valiosa que contar, escribió. El día del encuentro llegó, y a pesar del nudo en el estómago, se sentía más preparada que nunca. La sala estaba luminosa y acogedora, pero cada mirada que la seguía encendía el viejo fuego de su ansiedad. Mientras se acercaba al micrófono, la voz de la autocrítica se intensificó: ¿qué pasa si fallas? Valentina respiró hondo y recordó el círculo de aprendizaje del taller, sintiendo la calidez de sus compañeros como un escudo. Con su carta en la mano, dio el primer paso al frente. Y entonces, mientras comenzaba a hablar, una revelación se le presentó. Simplemente en ese instante, el miedo nunca desaparecería por completo, pero eso no significaba que no pudiera avanzar. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nueva narrativa. Así, el desafío no era solo organizativo, había significado algo más. La pregunta que quedó flotando en el aire al final de su presentación fue evidente: ¿cuáles serían las historias que cada persona traería al espacio que Valentina había creado con tanto esfuerzo? La curiosidad se enredaba con incertidumbre, mientras la sala comenzó a llenarse de voces, dejando entrever que su aventura estaba lejos de haber concluido. Mientras las voces en la sala se entrelazaban, Valentina sintió que la energía colectiva comenzaba a moldear un nuevo espacio, distinto al que había imaginado. La ansiedad que la había acompañado desde el primer momento se transformaba, lentamente, en un impulso de conexión. A pesar de su interior conflictivo, la pasión que había brotado en su presentación empezaba a fluir hacia las opiniones y relatos de los demás. Eran relatos de vulnerabilidad, historias que resonaban con sus propias luchas. Escuchar a los demás compartir sus miedos y fracasos comenzó a despojar a Valentina de la duda que la había mantenido cautiva. En cada palabra, encontraba un reflejo de sí misma, y en cada reflexión, la certeza de que no estaba sola.
De alguna manera, su liderazgo se sentía como un acto de co-creación, no de autoridad. Con cada intervención de los participantes, Valentina se daba cuenta de sus propias habilidades. Había logrado crear un puente entre su inseguridad y sus deseos de liderazgo. Pero a medida que la reunión avanzaba, la voz de la autocrítica se hacía más insistente. ¿Qué pensará el elocuente del taller ahora? Él ha sentido que no estás a su nivel. La duda se asomaba nuevamente, justo cuando debía concentrarse en guiar el diálogo hacia nuevas metas. Sin embargo, aquel momento se convirtió en una enseñanza crucial. En lugar de regirse por el miedo a ser comparada, optó por ver su autenticidad como una herramienta poderosa. Se propuso hacer una pausa en las intervenciones y, con una voz clara, preguntó, ¿qué aprendimos hoy y cómo podemos aplicar estas historias a nuestro crecimiento personal? La sala se quedó en silencio por un segundo. Valentina se sintió vulnerable en su propia apertura, pero luego, uno de los participantes, una mujer de mirada decidida, comenzó a articular pensamientos sobre sus aprendizajes. La dinámica cambió, y aquellas historias, alguna vez temerosas, se convirtieron en lecciones. Lo que había comenzado como un mar de ansiedad se transformó en un océano de posibilidades. Valentina empezó a notar patrones entre los relatos. La manera en que cada uno había enfrentado sus propios demonios, cómo habían encontrado estrategias para lidiar con sus miedos. Esto le inspiró a reflexionar sobre sus propias tácticas para enfrentar la ansiedad, pero también la motivó a organizar todo lo aprendido en un formato que pudiera ser útil en futuros encuentros. Comenzó a tomar notas mentales, recogiendo ideas que quería desarrollar. Estrategias como aceptar el miedo como parte del proceso, compartir vulnerabilidades para fomentar conexiones y dar espacio a cada voz empezaron a formar en su mente, dejando atrás la sombra de la autocrítica. La reunión terminó, y mientras los asistentes se retiraban, Valentina sintió el peso de una satisfacción desconocida. Había sido difícil, pero había superado una barrera personal que nunca había considerado posible. Sin embargo, al mismo tiempo, una inquietante pregunta la asaltaba. Ahora que he dado este paso, ¿cuál sería el siguiente? La posibilidad de organizar una serie de encuentros empezaba a tomar forma, pero la idea de enfrentarse nuevamente a su propio miedo la aturdía. Valentina salió de ese espacio con una mezcla de orgullo y nuevo temor. Se dirigió a casa, repasando lo que había aprendido y lo que debía enfrentar, y mientras se sentaba a escribir una vez más, se dio cuenta de que la próxima vez que se presentarían nuevas historias, también lo harían nuevos desafíos. ¿Qué haría para mantener el momentum y al mismo tiempo enfrentar de manera efectiva la voz de la duda? La búsqueda apenas comenzaba, y las respuestas parecían aún más intrigantes que las preguntas. Sin embargo, la transformación comenzó con un simple acto de valentía que podría desatar corrientes más profundas en su vida. Una vez en casa, Valentina se sentó en su escritorio. Ante ella, el cuaderno donde había comenzado a esbozar sus pensamientos brillaba como un faro en medio de su maraña mental. Cada página, llena de respuestas que emergían de sus vivencias recientes, contenía trazos de sus inseguridades y momentos de lucidez que, curiosamente, resonaban cada vez más con claridad. Con la pluma en mano, decidió dar un paso más y formalizar sus ideas. La reunión anterior había demostrado que las palabras podían ser un poderoso vehículo de conexión, así que empezó a diseñar un esquema. Estrategia 1. Aceptar el miedo como parte del proceso, anotó con un cuidado inesperado. Era fascinante cómo lo que antes era una carga atravesada por la culpa se convertía en un pilar de su nuevo enfoque. Valentina miraba de vez en cuando por la ventana, contemplando el parque donde había jugado de niña, un lugar que ahora le parecía distante, casi como un recuerdo difuminado por el tiempo. Entonces, la voz interna, debilitada tras la reunión, comenzó a manifestarse nuevamente. ¿Quién te crees para dar consejos? ¿No es mejor que te concentres en tus propios problemas antes de hablar con otros sobre sus miedos? La autocrítica la acechaba, pero en lugar de dejarse dominar, Valentina respiró hondo. Esa voz era tan familiar y, sin embargo, reaccionar ante ella con desesperanza ya no era una opción. Se obligó a recordar el impacto de la vulnerabilidad que había vivido con sus participantes. Estrategia 2. Compartir vulnerabilidades para fomentar conexiones, apuntó esta vez con más autoridad. Acercarse a otros desde un lugar de honestidad creaba un espacio propicio para el crecimiento. Ese descubrimiento la llenó de energía, no estaba sola en sus luchas ni tampoco lo necesitaba estar. Su verdadera fortaleza estaba en la comunidad que podía crear. El tercer punto fluyó naturalmente, dar espacio a cada voz. En lugar de querer controlar la conversación o imponer su propia visión, Valentina se dio cuenta de que su deber era facilitar. Así,
con cada nuevo relato, se abrirían puertas a aprendizajes compartidos, las voces ahora conectadas en una sinfonía vibrante donde ella sería una mera conductora. El trabajo en su esquema se tornó casi un ritual. Mientras reflexionaba sobre cada estrategia, su miedo empezó a transformarse en motivación. La cuarta estrategia emergió con claridad, el poder de la reinvención constante. Ella misma era un ejemplo de eso. Los cambios que había experimentado en poco tiempo la condujeron a replantear su visión profesional. Al finalizar la elaboración de las estrategias, Valentina sintió que había dado un paso clave hacia su desarrollo personal y profesional. Sin embargo, en el fondo, una inquietud punzante permanecía. Las estrategias en sí solo eran herramientas, pero había un desafío mayor por delante: ejecutar lo que había planeado ante la incertidumbre del próximo encuentro. La responsabilidad de organizar y liderar estaba a punto de convertirse en una realidad con su propio peso. Las preguntas germinaban. ¿Y si las personas no resuenan con mis ideas? ¿Y si mis inseguridades resurgen en medio de la charla? Sin embargo, mientras más pensamientos negativos emergían, Valentina entendía que cada uno era un reto que debía superar. La verdad era que estos miedos eran el indicativo de su crecimiento. Enfrentarse a ellos no solo era necesario, sino fundamental para solidificar su camino hacia un liderazgo genuino. Con determinación, cerró el cuaderno y lo arqueó hacia sí. Mañana, las estrategias cobrarán vida, murmuró en voz baja. Pero justo cuando la satisfacción comenzaba a convertirse en confianza, sintió la presión de la expectativa. ¿Cómo lidiaría con la crítica externa que probablemente vendría, no solo de los demás, sino también de su interior? A medida que la noche avanzaba, su calma se desvanecía en el horizonte de dudas, eclipsando cualquier rayo de optimismo. ¿Estaba realmente preparada para este nuevo desafío? Las respuestas parecían aún más esquivas que antes, y Valentina se preguntaba, ¿cómo podría montar la primera reunión, de modo que no solo los demás aprendieran de las estrategias, sino que ella misma pudiera aprender y crecer en el proceso? Una vez más, la búsqueda se tornaba más compleja, y la vida le hacía un guiño misterioso. Valentina se sentó en su cama, contemplando la incertidumbre que la acompañaba desde hacía días. Sin embargo, había una fuerza nueva brotando en su interior, una chispa que había encendido su deseo de liderar su propio camino hacia el autoconocimiento y la oratoria. Ahora, cada vez que pensaba en su próximo encuentro, en vez de convertirse en víctima de la ansiedad, sentía cómo se llenaba de propósito. Había trabajado demasiado para dejar que sus viejas inseguridades la definieran. Era momento de dar el salto. La mañana del encuentro amaneció brillante. Valentina respiró profundamente, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones como un recordatorio de que estaba viva y lista para transformarse. Se vistió con su mejor atuendo, un símbolo de la confianza que había cultivado durante sus recientes experiencias. Mientras se dirigía al lugar del encuentro, cada paso resonaba con firmeza, una expresión de su determinación por enfrentar lo desconocido. Al llegar, Valentina se encontró con las caras sonrientes de quienes habían asistido a sus reuniones anteriores. Miradas de apoyo y aliento hicieron que su corazón se hinchara de gratitud. Se sentó en la mesa con una hoja de papel en blanco frente a ella. Era fría, pero también un lienzo en blanco donde podría plasmar sus pensamientos, sus sueños y sus aprendizajes. Con su pluma en mano, escribió el título del encuentro: Estrategias para crecer y compartir. Cada participante llegó con su historia, sus miedos y su anhelo de crecimiento. Valentina ejerció el liderazgo con empatía, creando un espacio donde cada voz podía ser escuchada y valorada. Comenzó su presentación con la primera estrategia: aceptar el miedo como parte del proceso. Mientras hablaba, observó las cabezas asintiendo. En ese momento supo que no estaba sola. Sus vulnerabilidades resonaban en otros, creando un puente de conexión que la llenaba de una calidez inaudita. A medida que avanzaba a la siguiente estrategia, la atmósfera se transformó. Valentina hizo preguntas que invitaban a la reflexión y sacaban a la luz las vivencias de sus compañeros. Poco a poco, los relatos comenzaron a tejerse en una narrativa compartida de lucha y triunfo. Era liberador y, a la vez, profundo. La fragilidad humana fue el lazo que unió el corazón de aquellos presentes. Después, presentó la idea de dar espacio a cada voz. Valentina había transformado esa antigua inseguridad en una poderosa herramienta de inclusión. Cada vez que uno de los participantes hablaba, ella se sentía más segura de su papel como facilitadora, más aún cuando ver cómo cada historia dejaba enseñanza. Los miedos que había sentido antes del encuentro se evaporaron, reemplazados por un sentido de realización personal y colectivo.
Había creado un espacio seguro que estimulaba la expresión auténtica. El momento culminante llegó cuando Valentina introdujo la última estrategia, el poder de la reinvención constante. Anotó con firmeza los desafíos que cada uno debía enfrentar para seguir creciendo. Al compartir su propia experiencia de evolución, el miedo más persistente se desvaneció por completo. Abrazó su viaje de transformación y se sintió lista para continuar. Al final del encuentro, los asistentes compartieron su agradecimiento. Entre aplausos y risas, Valentina sintió que no solo había guiado un espacio de crecimiento, sino que había alcanzado un momento significativo de realización personal. Se había liberado del peso de la comparación y el juicio que antes la habían coaccionado. Esa noche, la voz de la autocrítica se silenciaba. Sabía que el mundo exterior no era su enemigo, el verdadero desafío había sido superar su propia mente crítica. Las palabras esperanzadoras resonaron en su interior, un eco de fuerza renovada. Se despidió de cada uno de los participantes, sintiéndose perteneciente a una comunidad donde el crecimiento se celebraba en lugar del miedo a ser juzgado. Esa madrugada, Valentina abrió su cuaderno y escribió un nuevo objetivo, uno más ambicioso que antes. Iniciar un podcast donde compartiera sus estrategias de autoconocimiento y oratoria, invitando a otros a compartir sus historias. Con una sonrisa en su rostro, al fin comprendió que su viaje apenas comenzaba, y que su voz podría resonar en miles de vidas. La transformación era palpable. Valentina había conquistado sus temores, y con cada paso audaz que daba, no solo alcanzaba su voz, sino que se convertía en un faro de esperanza para otros. En su interior, el eco de dudas doctrinales se convertía en una sinfonía de posibilidades, una celebración del crecimiento personal que nunca se detendría. Ahora, Valentina caminaba en la luz, su futuro radiando un brillo revelador. Porque al fin, había aprendido, la verdadera fortaleza no se encontraba en superar a otros, sino en abrazar su propia historia. Si estás disfrutando de estas historias transformadoras y quieres seguir inspirándote, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo a través de un like, y comentar tus reacciones y teorías sobre el camino de Valentina. Además, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de crecimiento personal y superación. Únete ahora y sé un agente de cambio.